Ok, hasta el momento ya hemos visto los campos de información de utilidades, hemos visto el campo de información de dividendos y ahora vamos a poner préstamos a accionistas. Ok, entonces vamos con ese tema. Entonces, ahí tenemos precisamente el tema de préstamos a accionistas. Vamos a ver de qué se trata precisamente el tema de préstamos de accionistas. En primera instancia, lo que vamos a hacer es crear los datos del accionista que ha solicitado un préstamo, ¿no? Entonces, de igual manera, ponemos aquí nuevo y nos va a pedir los datos del accionista. Tipo de identificación cédula, ponemos la cédula del accionista. Tipo de beneficiario, persona natural residente en el Ecuador, país de Ecuador. Y ponemos aceptar. Marcamos a este accionista y en la parte inferior ponemos nuevo ya para crear el accionista, ¿no? Entonces ponemos nuevo y ahí precisamente ya nos pide los datos del préstamo. Entonces para esto vamos a regresar otra vez a la hoja de Excel y vamos a irnos hasta el paso número 8, que es precisamente el tema de los préstamos. Hablemos de los préstamos. Entonces usted debe saber, mi querido compañero, lo siguiente. Los accionistas o socios pueden solicitar préstamos. Estos préstamos pueden denominarse como préstamos comerciales y préstamos no comerciales. Entonces, existen dos tipos de préstamos. Los denominados préstamos comerciales que solicita el socio o accionista para algún emprendimiento, para algún negocio que quiere realizar. A eso se les llama préstamos comerciales. Y en este tipo de préstamos comerciales no hay retenciones. No hay retenciones para este tipo de préstamos. Estos préstamos están destinados para actividades empresariales. Y aquí no se debe reportar en el ADI y tampoco hay retenciones. El segundo tipo de préstamos se llama préstamos no comerciales. Y los préstamos no comerciales son aquellos que están destinados para el consumo personal, como por ejemplo quieren un préstamo para irse de viaje, quieren un préstamo para comprarse un auto. Estos préstamos son de consumo, son personales. Y a estos préstamos se les da el mismo tratamiento como si se tratase de un anticipo de dividendos. Eso es la figura que existe en este tema, en este tema de los préstamos no comerciales. Ok. Y vamos a ver qué tenemos en nuestro caso. Este accionista solicitó un préstamo de $20,000. Recuerden que esto también debe estar debidamente cruzado. Si ustedes recuerdan, nosotros en el paso número 4 habíamos informado que les habíamos dado un anticipo de dividendos y un préstamo por 20,000. Entre estos dos sumó los 40,000. Esto es lo que se tuvo que haber registrado aquí. Entonces, como usted puede ver, todos los datos están debidamente relacionados. Entonces, este es el préstamo que se le dio. Por eso dice utilidades
Utilidad de ejercicio informado distribuido por anticipado. Entonces, solicitaron un préstamo con cargo a utilidades. Entonces, por eso justamente es que el préstamo que estamos analizando es un préstamo de $20,000, el cual ya fue informado. Nosotros le hemos concedido un préstamo no comercial precisamente de $20,000. El monto es $20,000. La tasa es del 10%. El plazo es para 12 meses. Vamos a proceder a calcular la retención, porque en este caso se genera una retención. Entonces usted tiene que saber lo siguiente. Atienda, por favor. Este préstamo es de $20,000. A estos $20,000 le vamos a calcular el 25% del impuesto a la renta, que es la tarifa para sociedades. Entonces, de los 20,000, multiplicamos por el 25%, que es 5,000. La suma de estos dos, el monto del préstamo, más el 25% del impuesto, sumados estos dos, nos da la base imponible para la retención de la sociedad. En estos tipos de préstamos se calcula dos tipos de retenciones. Una autorretención para la sociedad y una retención para el accionista. Entonces, así es como usted debe calcular, de esta manera. Entonces, usted puede darse cuenta que efectivamente la base para calcular la retención para la sociedad, usted suma el monto del préstamo más el 25% de impuesto a la renta. La suma de estos dos valores le da precisamente la base imponible para la retención, para la sociedad. Pero también necesita una base imponible para la retención del accionista. De esta base imponible, de estos 25,000, usted calcula el 40%. Y esa es precisamente la base gravada para calcular la retención del accionista. Sobre esta base imponible, calculamos el 25% de retención. 25% de retención para la sociedad. Entonces, ahí usted calcula de esa base el 25%. Y ese es el valor de la retención en la fuente para la sociedad. Y de esta base que usted ve aquí, calcula la retención para el accionista. De aquí. Entonces usted se ubica y usted puede ver que aquí la retención, la base para calcular retención estaría en la primera fila. Y como usted bien puede ver, no se generaría retención porque no supera los límites. El cálculo de la retención es idéntico a lo que ya le indiqué el uso de la tabla. Es la misma tabla que utilizamos anteriormente. Como en este caso no pasa, la base no hay retención. Entonces, la retención para el accionista termina siendo de cero. Finalmente, el valor a recibir por parte del accionista por el préstamo. El accionista solicitó un préstamo de 20,000 menos la retención del accionista, que en este caso es de cero porque no superó la base. Entonces, el valor que va a recibir el accionista es precisamente de 20,000. Perfecto. Y eso sería todo.
Con estos datos nos vamos a el anexo ADI a registrar. Fecha del préstamo, esto fue en el 2022. Esto fue en calidad de anticipo, con cargo a utilidades. Entonces le vamos a poner en una fecha del 2022 que podría ser mayo, pongamos. Mayo, 6 de mayo del 2022. Monto del préstamo que hemos recibido, ya sabemos que es de 20,000. La tasa, usted puede ver que es del 10%. El plazo, 12 meses. La tarifa de retención de dividendos anticipados es la tarifa del impuesto a la renta, que se refiere al 25%. El valor de la retención para la sociedad. El valor de la retención para la sociedad es de 25,000. Entonces ponemos los 25,000. La base imponible para la retención del accionista es 8,000. A ver, aquí creo que quiero hacer una corrección. Ah, no, aquí está mal. Perdón, perdón. Yo puse mal aquí. Discúlpeme, aquí le corrijo, ¿no? Base imponible de la retención, crédito tributario, sociedad. Base imponible, crédito, base imponible de la retención para la sociedad. Yo puse aquí mal, discúlpeme. Entonces aquí lo que se debe poner es esta. La base imponible para la retención de la sociedad. A este se está refiriendo. Ahí me equivoqué yo, perdón, discúlpeme. Entonces aquí se pone 25,000. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Por qué me di cuenta? Porque automáticamente le sale la base imponible para la retención del accionista. La base imponible para la retención del accionista que debe estar cuadrado con nosotros, que es esta precisamente. Mira. Base imponible para el cálculo de la retención del accionista, en este caso 10,000. Entonces, en la última parte le dice valor de la retención del accionista. El valor de la retención del accionista es efectivamente cero. Como usted puede ver, no se generó retención para el accionista porque no superó la base. Es de cero. Entonces, en conclusión, los datos que se necesita registrar para un préstamo es la fecha del préstamo, que seguro es 2022. Monto base de la retención para el accionista, para la sociedad. Cuidado, aquí es la base para retención de la sociedad. La tasa de interés, los plazos de crédito, la tarifa de impuesto a la renta sociedad, el valor de la retención para la sociedad, la base de retención para el accionista y el valor retenido del accionista. Nada más. Eso es todo. Si usted ya tiene todo eso, pone aceptar. En este punto se generan asientos contables, que son los siguientes. Usted genera una cuenta por cobrar denominada préstamo accionista por cobrar. Préstamos accionistas por cobrar. También se genera un anticipo de retención por préstamos accionista. Anticipo, retención, impuesto a la renta, préstamo accionistas. Esta retención es a favor de la empresa por 2,500 contra la retención en la fuente
retención en la fuente, préstamo a accionistas, retención en la fuente, pongámosle así, impuesto a la renta, sociedad, préstamo a accionistas. Es decir, usted se hace una autorretención. Usted tiene que pagar al fisco esta retención de 2.500, pero a su vez esto constituye un anticipo para usted. Y en el caso de que se haya generado retención en la fuente, en el caso que se haya generado retención en la fuente de impuesto a la renta accionista, retención en la fuente, impuesto a la renta, préstamo accionista, préstamo accionista. Pero como usted sabe, no superamos la base y por lo tanto es cero. Todo esto contra bancos. Todo esto contra bancos. Todo esto contra bancos, que en este caso será el valor de 20.000, que eso es el valor que usted pagó al accionista. Correcto. Y por supuesto, le va a quedar abierto un pasivo que tiene que pagarle al SRI en el formulario 103. Entonces, pagamos esta retención en la fuente impuesta a la renta a sociedades contra bancos por el valor de 2.500. Y eso sería el registro contable. Así es como se reportan préstamos concedidos a accionistas con cargo a utilidades. ¿Dudas, consultas? Estamos prestos para escucharles. Ok, vamos a continuar entonces, ¿no? Ya veo que no. Ah, no, siento una consulta, permítame. Correcto, con todo gusto. Nos están pidiendo que repitamos. Ahí está justo, ¿no? Los accionistas pueden pedir, los socios o accionistas pueden pedir dos tipos de préstamos. Uno son los denominados préstamos comerciales y los dos son los préstamos no comerciales. Un préstamo comercial son aquellos que están destinados a actividades empresariales, como por ejemplo, tal vez el accionista quiere emprender algún negocio, quiere invertir. Entonces son, como le digo, préstamos que tienen una finalidad empresarial, es decir, préstamos para invertir. Y así también existen los otros tipos de préstamos que son los préstamos no comerciales, que esos son específicamente para el consumo, para viajes, para comprar consumo personal. Entonces, dependiendo del tipo de préstamo, usted debe saber que los préstamos no comerciales, esos son los que se reportan en el anexo ADI. Los que se reportan en el anexo ADI son precisamente los préstamos comerciales. Esos son los que se reportan en el anexo ADI. Entonces, y los otros préstamos que son préstamos empresariales no se reportan en el anexo ADI y tampoco hay retención. Ahí ya creo que quedó más claro, ¿correcto? Muy bien. Vamos con el siguiente punto del anexo ADI, que está relacionado con los dividendos anticipados. Entonces, aquí tenemos precisamente los dividendos anticipados. En este caso, los dividendos anticipados tienen que ver con lo siguiente. Atienda, por favor.
Primero, debo crear los datos del socio o accionista que ha solicitado los dividendos anticipados. Pongo nuevo y aquí creo los datos del contribuyente que ha solicitado. Tipo de identificación, cédula, número de cédula. Tipo de beneficiario, persona natural, país, Ecuador, y ponemos aceptar. Y una vez que ya tenemos, le marcamos y ponemos en la parte inferior nuevo. Nuevo. Y vamos a ir llenando de acuerdo a la información que tenemos precisamente, en nuestro Excel. Entonces aquí ya estamos prácticamente cerrando. Ahí ponemos en el paso número 9 los dividendos anticipados. Vamos a ver de cuánto ha sido el dividendo anticipado. Vamos a suponer que el dividendo anticipado ha sido precisamente de 80,000. Es un supuesto, ¿no? Y vamos a hacer esa distribución del dividendo. Recuerden que hay dos accionistas, el accionista A y el accionista B. El accionista A tiene precisamente una participación del 60% y el accionista B una participación del 40%. En base a esos porcentajes, se determinó que el accionista A ha recibido precisamente 48,000 por concepto de dividendos anticipados y el accionista B ha recibido 32,000 por concepto de dividendos anticipados. De igual manera, idéntico como hicimos con el préstamo, sobre estos valores calculamos el 25%, que es la tarifa del impuesto a la renta de sociedades, sumando esta columna del dividendo anticipado más el 25% de impuesto a la renta de sociedades. Sumando eso, obtengo la base imponible para la retención de la sociedad. La base imponible para la retención de la sociedad. Y sobre este mismo valor, calculando el 40%, tengo la base para calcular la retención del accionista. Ahí tengo la base para calcular la retención del accionista. Entonces, ¿cómo calculamos las retenciones? Sobre esta base, que es para la sociedad, aplicamos la retención del 25%. Y tendríamos una retención total para la sociedad de 25,000. Y en cambio, para la retención del accionista, debemos tomar en cuenta la base, que es esta, y recuerde que aquí se debe aplicar la tabla de retención para accionistas. Entonces nos vamos a mover un poquito más acá. Ahí está precisamente la tabla. Entonces usted ve que aquí es la base imponible. Del primero es 24,000. Con eso usted se va y dirige. Estaría en esta fila. La retención fracción básica, 0. La retención fracción excedente se calcula de la siguiente manera. Toma usted su base, que es 24,000, menos el rango inferior, que en este caso es de 20,000. Entonces usted
resta los 20.000 y multiplica por el porcentaje, que en este caso es del 5%. Y así encuentra que la retención, en este caso, por dividendos anticipados, es de $200. De la misma manera, para el siguiente, la base es 16.000. Eso quiere decir que está en el primer rango, pero en este caso no aplicaría dividendo, retención, porque no supera precisamente la base. Entonces, con toda esta información, ya podemos dirigirnos al anexo ADI y reportar estos dividendos anticipados. Ok. Entonces nos vamos al anexo ADI, como le acabo de decir, y ahora sí vamos a llenar los datos. Entonces, la fecha de distribución del dividendo anticipado obviamente tuvo que haber sido el 2022. Lo vamos a poner que fue tal vez en junio, ¿no? Un 8 de junio. Entonces aquí nos dice monto del dividendo anticipado, la base imponible para la retención de la sociedad. Entonces nos dirigimos al Excel. Aquí tenemos que ingresar accionista por accionista y el monto para la sociedad, para la retención de la sociedad, es de 60.000. Entonces regresamos y ponemos aquí los 60.000. Tarifa de impuesto a la renta, 25%. Valor retenido para la sociedad, en el caso de este accionista, la autorretención es de 15.000, ¿no? Sí, 15.000. Entonces registramos aquí los 15.000. La base imponible para la retención del accionista, 24.000, que se cruza con los 24.000 que nosotros tenemos aquí. Que usted puede ver que efectivamente está bien calculado. Y la retención para el accionista es de 200, que es precisamente lo que nos pide que declaremos. 200. Y ponemos aceptar. Creamos el otro accionista que pidió también anticipo de dividendos, cédula. Tipo de beneficiario, persona natural, país Ecuador. Ah, ya. Entonces voy a cambiarle, ya le he puesto este accionista. Dice. Perfecto, ahí sí. Marcamos al otro accionista, ponemos nuevo. Igual pusimos fecha junio, creo que pusimos algo. 2022, ¿no? Pongámosle junio igual. 8, pongámosle. Ok. Base para la retención de sociedad. Voy al Excel. Base de sociedad, 40.000. Registramos aquí 40.000. Tarifa, 25%. Valor de retención para la sociedad. En este caso es de 10.000. Sí, ¿no? De 10.000. Valor retenido, sociedad 10.000. Entonces ponemos 10.000. Perfecto. Base imponible para la retención del accionista, 16.000. Entonces ahí tenemos los 16.000. Veamos que se cruce con nuestro Excel. Efectivamente, si se cruza, es 16.000. Ok. Y el valor de retención para el accionista, que en este caso recuerde que era cero, porque no llegaba a superar los límites. Cero. Y ponemos aceptar. Y eso es todo. Eso es el registro de dividendos anticipados. De igual manera, el mismo tratamiento, ¿no? En el tema del asiento contable, anticipo dividendos 80.000. La retención a mi favor
Esto se genera como un anticipo, retención, dividendos, que es a mi favor, que es la autorretención. Se genera una retención de impuesto a la renta, dividendos por pagar, formulario 103. La retención del dividendo del accionista, 200. Y lo que le tengo que pagar al accionista es lo que tengo que pagar son los 80,000 al accionista menos la retención que se le hizo al accionista de 200, por eso es 79,800. Listo. Así se concluye esta tercera parte del anexo ADI. Entonces ya hemos visto prácticamente todo el anexo ADI, información de utilidades, hemos explicado qué se registra en la información de dividendos, hemos explicado qué se registra en el préstamo a accionistas, hemos explicado qué se registra en los dividendos anticipados, hemos explicado, y bueno, todavía no explicamos, pero vamos a explicar en este momento la última parte. Entonces, miren, esta última parte nos habla de los dividendos provenientes del exterior. Entonces, igual vamos a poner nuevo, tipo de identificación. Aquí necesita usted la identificación tributaria del exterior, porque estos son dividendos del exterior. Justamente, mire, aquí tiene que usted poner justo lo que le dice aquí, datos de la sociedad extranjera que distribuye el dividendo. ¿Cuál es la sociedad extranjera de la que usted ha recibido el dividendo? Entonces, aquí lo que usted debe poner es lo que nos dice precisamente, ¿no? Datos de la sociedad extranjera que distribuye el dividendo. Entonces, aquí nos pide la identificación tributaria del exterior. Vamos a ver si nos coge poniendo cualquier número, porque en realidad no tengo, ¿no? Razón social, apellidos de la empresa, de la sociedad extranjera, vamos a ponerle ABC. ¿De dónde es de esta sociedad? Voy a ponerle Alemania. Residencia, domicilio, ubicación fiscal en paraísos de régimen, en paraíso fiscal de régimen fiscal preferente o jurisdicción menor. Nosotros pagamos aquí una tarifa del impuesto a la renta del 25%, ¿no? Puede ser que en Alemania se pague más o menos. Le voy a poner que no se paga, que no es menor. Utilidad en el país de residencia fiscal. ¿Cuánto fue la utilidad? Ahí necesitaría usted el estado de resultados de esta empresa extranjera, ¿no? Vamos a ponerle que ha sido unos $100,000. Impuesto pagado por la sociedad en el país de residencia atribuible al dividendo distribuido. Tocaría ver cuánto es el impuesto, la tarifa del impuesto que ha pagado precisamente. Sería de ver el impuesto pagado por la sociedad en el país de residencia. El impuesto pagado, tocaría ver cuánto ha pagado de impuesto esta sociedad extranjera, ¿no? 4,000. Y tarifa de impuesto a la renta al ingreso generado en el dividendo en el país de residencia que lo distribuye. En nuestro caso sería 25%. Tarifa de impuesto a la renta al ingreso que generó el dividendo en el país de residencia que lo distribuye. Ah, en el país de residencia. Tarifa de impuesto a la renta al ingreso que generó. Ahí tocaría saber cuánto es el impuesto a la renta que se paga en Alemania. Supongamos que es del 20%. Y algo me dice del nombre, razón social o apellido y nombres. La razón social no debe contener carácter especial y su longitud debe estar entre 5 y 500. Entonces pongámosle así, me imagino, compañía literal. Listo, y le ponemos a aceptar. Luego ponemos nuevo y aquí nos pide otros datitos. La sociedad nos dice, la sociedad que distribuye el dividendo es parte relacionada. Bueno, entonces ahí tiene que ver si es que es parte relacionada o no. La sociedad del extranjero, yo le voy a poner que no. Nos dice aquí porcentaje de participación
que la sociedad o residente establecido en el Ecuador posee en la sociedad extranjera. Vamos a ponerle que usted tiene el 10%, supongamos. Valor del dividendo que ha recibido. Vamos a poner que usted ha recibido 20.000 dolaritos por dividendo. Tarifa de retención aplicado al dividendo distribuido. Pongámosle la tarifa, ¿no? Que es del 25%. Monto de impuesto retenido en el exterior por dividendo distribuido. Sería en este caso, si ponemos el 25%, pongámosle un poquito más fácil para hacer los cálculos. Aquí pongámosle 10.000 y aquí sería 2.500. ¿Se aplicó convenio de doble imposición? Pongámosle que no tenemos convenios de doble imposición. Bueno, esa sería la última parte, ¿no? En esta parte ya depende, no es muy común, no es muy utilizado, es esta parte para registrar dividendos que usted ha recibido del exterior. Y eso ha sido la revisión completa. Lo que siempre vamos a llenar es la información de utilidades, la información de dividendos, préstamos, anticipos y si es que se diese el caso que es eventual, los préstamos del exterior. Eso sería toda la información que debemos tener. Una vez que usted ya ha terminado esto, manda a generar el XML y por supuesto el talón de resumen. Eso ha sido toda la revisión del anexo ADI